Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén listos y dispuestos para escuchar un capítulo más de una hora de miedo, con más historias de diferentes autores. En esta ocasión les traigo algunos relatos con algunas voces diferentes que casi nunca había usado en otros videos, así que espero también les gusten. Les mando saludos cordiales a Rubén Alexander, Conor Fernández, Ailen, Slender Chief, Ingrid Rivera Coyote, Shadi JR, La Erisa, y Aurora Muñoz. Los invito a no perderse ni un solo episodio de una hora de miedo, y para los que no han visto la serie Apocalipsis Zombie, Virus Z positivo, les doy también la invitación para que vean los 13 capítulos de la temporada 1, que se llama La Saga de los Rebeldes, y que pronto vendrá la segunda. La próxima semana igual les tendré una historia de creación propia completamente nueva, y que estará dividida en 2 partes. Muy bien amigos, ahora los dejo con las historias. El juego de la ventana. El juego de la ventana es un pequeño desafío para exhibir tu constancia, paciencia y curiosidad. Es muy fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo. Y, como muchas cosas, es azaroso. Solo debes hacer una cosa para jugar, con una condición: tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte. De la manera más meticulosa y sospechosa posible, con la condición de que sea a fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero cabe informarte que esto puede tomar varios intentos, ya que no siempre se presentará a la primera. Normalmente, se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos, pero ¿cómo sabrás si funcionó? Y, lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás que el juego comenzó cuando te despiertes. No ocurrirá de forma natural, sino que te despertará algo, un golpecito en la ventana. Empezarás a escuchar golpecitos en la ventana, lentos y suaves en un principio, acrecentando su vigor y frecuencia. Tú, siendo la otra parte del compuesto, tendrás que participar. Lo que debes hacer es simple, limitándote a fingir que estás dormido. Aquí es donde el reto se vuelve más interesante, porque hay varios indicios en el movimiento y la respiración de las personas que fingen sueño. Pero lo más importante de todo, es que uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que simular tu descanso, y por supuesto en ningún momento abrir los ojos. Mientras tanto, lo que está al otro lado seguirá golpeando la ventana. Eventualmente, dejará de golpearla. Por nada en el mundo te duermas. Es una trampa, él siempre lo hace. Te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que te delates. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana, en intervalos, durante toda la noche. Habrá oportunidades en las que golpeará con tanta fuerza que creerás que va a despertar a alguien o que romperá el vidrio. No sientas temor, estás protegido siempre y cuando actúes dormido. No pidas ayuda, nadie te podrá ayudar. Solo estarán tú y esa cosa. El juego terminará al amanecer. Sabrás que has ganado cuando veas la luz del sol colándose por tu ventana. Este juego es una preferencia para los más osados buscadores de experiencias. Uno de mis amigos cercanos encontró un foro en donde se discutía el juego. Y había quienes aseguraban haberlo completado. Además, todos concordaban en 2 cosas. Primero, nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Y segundo, nadie sabe qué le pasa a los que pierden el juego. La razón de por qué mami ahora tiene que usar una silla de ruedas. Durante la cena, noto que mi hija de 4 años le está echando vistazos ocasionales a su madre, para luego voltearse rápidamente. Siendo tan joven, su concepto de la sutileza no es muy bueno, y es obvio que algo está plagando su mente. Ya sé qué es. Mi hija y yo estamos sentados en un extremo de la mesa del comedor. Mi esposa está en el otro. Ha sido así desde antes de que mi esposa se lastimara, y nada ha cambiado. La razón particular de esta distribución de los asientos es que mi esposa ama mirar a nuestra hija. Es la niña más hermosa que he visto.
¿Por qué no querría pasarla viendo todo el tiempo? Suele decir, y me identifico con ello. Hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo para impedir que el accidente afecte nuestras vidas, pero es difícil explicarle lo que está sucediendo a una niña de 4 años. Debe ser un momento muy confuso para ella. Mi hija se inclina hacia mí, y susurra con su voz más baja para que su madre no la escuche. Pero, de nuevo, la sutileza no es su punto fuerte, y prácticamente lo grita. ¿Por qué mami tiene que usar esa silla? Mi corazón se rompe un poco cuando dice eso. Alzo la mirada para ver la reacción de mi esposa, pero está sonriendo tan dulcemente. Mi esposa es la persona más simpática y tolerante que he conocido en mi vida, lo cual probablemente fue la razón principal de por qué me casé con ella. Ella ha sido así desde antes del accidente y nada ha cambiado. La sonrisa de mi esposa me indica que debo aclarar la situación una vez más. Asimismo, como lo he hecho tantas veces ya, aunque mi hija no fuera capaz de entenderlo. Cariño, escucha. ¿Recuerdas que tu mami se cayó de las escaleras y se hizo muchos golpecitos? Ajá. Ella asiente con la cabeza. Pues, mami ya no puede caminar. Necesitamos esa silla de ruedas para ayudarla a moverse por la casa con más facilidad. ¿Lo ves? Está bien. Sé que tendremos que repasarlo en algún otro momento, pero parece estar bastante satisfecha. Miro a mi esposa de nuevo. Ahora bien, nunca usaría la palabra arruinada, pero el rostro que solía ser precioso ahora es eclipsado. Mami se cayó por las escaleras, ¿recuerdas? Se hizo muchos golpecitos en su cara. Sé que se mira un poco diferente, pero sigue siendo tu misma mami. ¿Está bien? Está bien, murmura otra vez. Le pido a Dios que la televisión haya sido lo suficientemente ruidosa como para ahogar su pregunta, y le susurro. Ya no más preguntas sobre mami. ¿Sí? Bueno, acepta, a pesar de que su rostro denota su confusión. Creo que le tiene miedo a su madre, y eso me mata. Después de que he aseado, llevo a mi hija al piso de arriba para acostarla. Esta es una de las pocas cosas que han cambiado desde el accidente. Pues, mi esposa solía amar esta parte de la noche. Pero ya no puede subir y bajar las gradas, y no tenemos dinero para un salvaescaleras. El solo hecho de comprar la silla de ruedas vació nuestra cuenta bancaria. Luego de dejarla en su cama, bajo para traer la silla de mi esposa y la llevo al cuarto de mi hija, colocándola al pie de la cama. Verán, antes del accidente, a veces, me las encontraba ambas dormidas en la misma cama, acurrucadas en una posición que se veía tan dichosa. Así que simplemente las dejaba así. Pero ahora mi esposa no puede hacer eso. De esta forma, aún podrá contemplar a nuestra amada hija mientras duerme. Trasladar a mi esposa al cuarto de nuestra hija es mi parte favorita del día. Sus brazos se amarran alrededor de mi cuello, mi mano acaricia su cabeza, y nuestros rostros están tan cerca, que puedo contar las pestañas que delimitan esos hermosos ojos. Mantenemos el contacto visual mientras ascendemos silenciosamente por los escalones. Y es una conexión tierna que no cambió por el accidente. Inhalo su esencia, y froto mi mejilla contra la suya en tanto compartimos ese momento apasionado que ansío cada día. Bajo a mi esposa con delicadeza, dándole otro beso ligero en sus labios y susurrándole mi adoración. Enciendo la luz de mesa de mi hija, y me alejo para que tengan un momento a solas. Es entonces cuando escucho el gimoteo acallado de mi niñita. ¿Te tienes que quedar aquí otra vez?, le pregunta a su madre sin siquiera tratar de disimular su disgusto. No veo la reacción de mi esposa, pues no podría soportar la sonrisa aquejada en su rostro. Ya es suficiente. Sigue siendo tu mamá, y la pondrás triste si dices cosas como esa. Pero mami huele feo. No sé si se está refiriendo al formaldehído, o al otro olor. Ya han pasado 5 días desde el accidente. Y mis intentos por preservar a mi bella esposa no han sido lo suficientemente buenos. Incluso traté de enmendar los pliegues de piel suelta en su rostro, pero sé que no bastó.
Estoy muy contento con que ella siga aquí con nosotros, y creo que me volvería loco si no fuera así. Además, es muy importante que las niñas tengan una figura materna conforme van creciendo, ¿no? Juego de roles. El sadomaso perdió su efecto un par de años después de que comenzamos a salir. A Toby y a mí, siempre nos había aburrido todo lo liviano y predecible referente al sexo, así que cuando sugerí juegos de asfixia una noche y él accedió, me sentí extática. Lo amo tanto, y es bastante provocador estar en situaciones peligrosas, con alguien a quien le tienes confianza y aprecio. Me excito simplemente por la ironía. La primera vez que lo hicimos, pasamos toda la noche despiertos, ruborizados por el éxtasis y el placer. Así que obviamente lo intensificamos. ¿Quién no lo haría? El juego de asfixia se tornó en ahorcamientos, lo cual pasó a casi inducir desmayos y todo en esa línea. Nunca fue físicamente abusivo. Nos amamos y sabemos lo que estamos haciendo. Por eso me sentí cómoda y tranquila al pedirle que me encerrara en el baúl de su auto por media hora. Me quedé ahí, amarrada y atrapada en la oscuridad pensando en lo que le haría. Y cuando escuché la llave girando el seguro, casi sangré al enterrarme las uñas en mis palmas por la anticipación. Joder. Le dije que fue increíble. Cuán excitada me puso. El baúl se convirtió en un cajón, que al final se convirtió en un ataúd improvisado en el garaje. Él no me creía cuando le decía lo excitada que ponía el estar atrapada, impotente, y sentir que no era más que una prisionera esperando a ser reclamada por su amo. Una vez que Toby adicionó el cloroformo, no pude creer cómo no habíamos pensado en ello antes. Estar medio consciente, violada sin correr peligro. Por Dios. Algunas personas nunca lo entenderán. Anoche, le dije a Toby que quería cambiar de roles. Él dijo que estaba bien. Lo abordé cuando llegó a casa, trapo en mano. Lo vi sonreír cuando me notó de reojo mientras cubría su boca. Llevarlo al ataúd fue difícil, pero valió la pena. 2 horas más tarde, me encontraba cubierta en tierra, y adolorida. Mi aliento contrastaba pesadamente bajo la luz de los faroles de mi auto. 2 metros es más profundo de lo que esperarías. Pero valió la pena. Y lo valdrá aún más cuando despierte, desnudo, y se comience a masturbar en el cajón. Solo para descubrir una linterna y la nota que le escribí. El viaje de regreso a casa es de 1 hora, pero valdrá la pena. Y lo valdrá aún más, cuando cabe un agujero la semana siguiente para esa mujer que tiene. Media hora en un baúl, no es nada cuando sabes que tu esposo ha estado cogiéndose, durante 6 meses, a una chica que conoció en línea. Ahora bien, actuar como si fueras fanática del sexo extremo, e irlo intensificando casualmente durante los últimos 4 meses. Eso es un poco más difícil. Pero he aprendido una lección valiosa. Si vas a ser infiel, no uses tu palabra de seguridad para el sexo como la clave de tu teléfono. Me casé con mi esposo por su dinero. Mi esposo no es un hombre hermoso. Sé que es lamentable admitir tal cosa, pero antes de que empieces a defenderlo, quiero que sepas que el sujeto también es un bastardo. A decir verdad, el aspecto más redentor de la existencia de mi hombre. Es esta cuenta de banco gorda, que me mantiene bien alimentada y viviendo una vida de lujos. Si no fuera por su riqueza, posiblemente sugeriría que no podría gustarle a nadie, menos a mí. Verás, soy bonita incluso para los estándares de una esposa trofeo, y mi marido lo sabe. Me mantengo al corriente con mi apariencia para que John se pueda enfocar en sus finanzas, en vez de preocuparse por sus hábitos alimenticios. Toda relación necesita algunas concesiones mutuas. ¿O no? No es mi culpa que no pueda amar a mi esposo. Se lo compenso simplemente con dejarlo tocarme.
Es un cerdo absoluto y al parecer también es un monstruo. Si es que esa masa enfermiza y retorcida que tiene por mano no fuese indicación suficiente. Siempre he detestado cuando me toca con ella, pero me casé con él por su dinero, no su apariencia. Desafortunadamente para mí, resultó ser que John también se casó conmigo por mi dinero. Solía comprarme joyería, pero dicha situación ha cambiado. Relojes, zarcillos y cadenas de oro fueron solo algunos de los regalos exquisitos que dejaba en mi mesa de noche. Todo iba tan bien que le presumía a mis amigas que debían encontrarse a un rarito como el mío si querían experimentar la felicidad verdadera. Después de todo, nadie nunca está triste en una moto acuática. Por supuesto, eso fue hasta que trajo a casa más cadenas de oro para que me las probara. Estas quedaron encantadoras alrededor de mis muñecas, incluso si las tobilleras estaban un poco ajustadas. Nunca fui muy fanática del sadomasoquismo, pero él comentó que no me dolería mucho, y yo quería mantener feliz a la vaca lechera. Cuán torpe fui. Cuando me mostró las copias actualizadas de nuestras pólizas de seguros de vida, supe que no era ningún juego sexual. Mi esposo realmente era un monstruo. Y resultó que quería matarme. Traté de gritar, buscando alguna salvación, pero su garra maltrecha se presionó firmemente sobre mi boca. Descubrí que ese muñón achicharrado que tenía por mano fue el resultado del accidente de su primera esposa. Verás, ella también cometió el error de casarse con él por su dinero, y murió por ello. Él la quemó viva dentro de la finca de la familia de ella. Los investigadores del seguro le dijeron que tuvo suerte de haber escapado del infierno rugiente que consumió a su hogar palaciego. Me casé con mi esposo por su dinero, y en otra época, me bañó con regalos. Ahora solo me baña con gasolina. Cuando Timmy desapareció. Cuando el pequeño Timmy Marlowe a todo el pueblo estaba enfermo por la preocupación. Timmy era uno de los niños modelo. Un niño buenísimo, como dirían. Un alumno brillante. Un chico de buen corazón que era respetuoso con todos en el pueblo. Al principio, su familia anticipaba una extorsión. Cuando un niño pequeño es tomado de las calles, usualmente es algo planeado. Era posible que hubiesen estado observando a la familia y que esperasen una suma enorme a cambio de su retorno seguro. Pese a que la familia Marlowe no era adinerada en lo absoluto, el pueblo entero había expresado su disposición para apoyarlos. Pero a medida que los días se alargaron en semanas, nada sucedió. Ninguna llamada. Ningún correo. Voluntarios atentos armaron campañas de búsqueda. Todas las personas en el pueblo habían llegado para ayudar en el rescate del pequeño Timmy. Pegaron volantes en cada poste de luz y edificio. No se podía recorrer una calle sin ver la dulce sonrisa de Timmy iluminándote. Buscaron por semanas y semanas hasta que se pareció haber perdido toda esperanza. El niñito simplemente se había esfumado. Al final, sus padres se culparon a sí mismos por lo que había sucedido. Siempre habían estado demasiado ocupados como para cuidarlo. El que trabajaran en empleos de tiempo completo resultaba en horarios muy apretados. Por eso contrataron a la señora Astor para que hiciera de niñera. La señora Astor era la viuda que vivía en una casa al lado de la familia Marlowe. Luego del fallecimiento de su esposo, Albert, se había estado sintiendo bastante sola por su propia cuenta. La señora Astor les dijo a todos que Timmy nunca regresó de la escuela aquella tarde, y fue verdad. Era una anciana intachable. Nadie había conocido a Timmy mejor que la señora Astor. Lo cual, al final, fue la razón por la que lo mató. Timmy era un monstruo. La señora Astor lo vigilaba cuando él creía que nadie estaba pendiente. La manera en la que mataba a los animales de los vecinos y cómo sonreía cuando eran anunciados como extraviados. Lo había visto colar veneno para rata en las bebidas de su familia. Nunca lo suficiente para matar. Solo lo suficiente para provocar que se enfermaran violentamente. La señora Astor nunca dijo ni una palabra. Entonces, Timmy se habituó a pegarle. Los moretes nunca fueron cuestionados. Después de todo, estaba vieja.
Le salían moretes con facilidad. Timmy se aprovechó de esto y comenzó a golpearla más y más. Hacía berrinches y le tiraba cosas. Una noche, la señora Astor se fue a casa con una nariz rota. Atraerlo con galletas y postres no había sido difícil. ¿Qué niño podría resistirse a su gastronomía? Timmy se murió al instante. Lo único que quedó por hacer fue ingeniar la manera para deshacerse del cuerpo. Las personas del pueblo habían creído que la señora Astor era una anciana dulce e inocente. Ella incluso se había ofrecido a preparar comida para las personas dedicadas que querían ayudar en la búsqueda del niño desaparecido. Llegó lista con sus famosos pasteles de carne y limonada, sonriendo gratamente de oreja a oreja. En tanto el equipo de búsqueda disfrutaba de los refrigerios de la señora Astor, no se dieron cuenta de que terminaron encontrando al pequeño Timmy después de todo. Preguntas sobre pubertad femenina. Hola, pues estuve preguntando por foros y Yahoo Respuestas y demás, pero no paraban de decirme que viniera aquí. Supongo que algunas personas no saben lidiar con los cuerpos de las mujeres, vaginas aterradoras. En fin, mi apodo es Sammy en el internet. Soy hija adoptiva, tengo 13 años y siento que mis clases de salud se saltaron a algunas cosas. Vivo en el sur, así que ¿quién diablos sabe qué es lo que la Biblia dice que tienen permitido enseñarnos? Este es un asunto más importante para mí que para la mayoría de los demás niños. Ellos le pueden hacer sus preguntas al padre con el sexo correspondiente, pero yo de ninguna forma me le acercaría a mis padres adoptivos para hablar de mis genitales. Y pues, estoy un poco preocupada por estas cosas. Google no ha sido de mucha ayuda y bueno, solo lean, ¿sí? Sin reírse. Todos aprendieron esto en algún momento, ¿cierto? Cierto. Me he retrasado un poco más que las demás chicas para tener la regla. Sé que puede tomar incluso un par de años más, pero eso ya sería muy tarde y me preocupa. El profesor sí nos dijo que podría haber una descarga clara a la mitad del mes, más bien amarilla y verde, y he estado teniendo eso ya por algunos meses. A veces, un montón de círculos grises esponjosos salen con el líquido, más o menos del tamaño de mi pulgar. Pero aún nada de sangre. ¿Eso significa que me vendrá el periodo pronto? Al menos algunas de las cosas que nos enseñaron en clase definitivamente me han pasado. No es como si esté atascada en una preadolescencia eterna ni nada de eso. Obvio, la mayor parte de lo que ha pasado no ha sido agradable. A las niñas nos pega fuerte la pubertad, mientras que lo único que les pasa a los niños es un mini trauma porque se les haya parado en el momento inoportuno. Ok, perdón, me estoy desviando. Creo que estoy haciendo tiempo. Esta onda da pena, ¿ok? Pues, sí me empezó a crecer vello en nuevos lugares. Bajo mis brazos, por ahí abajo también, y en las yemas de los dedos de mis manos y pies, y otros vellos más oscuros en mis brazos, piernas y espalda. Y algo detrás de mis orejas. Están más dispersos, y son más gruesos en comparación a los demás. No me esperaba eso. Me hacen coquillas todo el tiempo, apenas puedo aguantar usar camisas. Es solo que son bastante sensibles. A veces, incluso pueden sentir los cambios en la trayectoria del aire cuando alguien se me acerca, y luego me doy la vuelta de un salto para asustarlos. Es muy gracioso. Desafortunadamente, también estoy comenzando a percatarme de mi olor corporal. Desearía poder haberme saltado eso de alguna forma. Es tan asqueroso. Como pies y químicos y miel. El desodorante no parece ser de mucha ayuda. Quizá lo estoy usando mal. Se supone que aparezca en otros lados además de las axilas. Siento que apesto todo el tiempo, pero si alguien más lo ha notado, no han dicho nada. Eso es algo, supongo. Todavía nada en cuanto a los pechos. Tan plana como mi mejor amiga del coro de la iglesia. Se está poniendo embarazoso. La otra cosa que me está empezando a dar es el famoso acné juvenil, y tengo miedo de que me vaya a pegar fuerte. Me han comenzado a salir bastantes barros en el lado izquierdo de la cara. Al principio me esforcé mucho por no tocármelos, no quiero cicatrices de acné. También me salen en los brazos. Me los rasqué y me los seguí rascando porque se sentía tan tenso y me picaba y era horrible. En un punto, me asusté porque pensé que me había dañado la piel gravemente, pero, como a 1 centímetro de profundidad, encontré la superficie de otra piel.
Estaba toda rosa y húmeda, pero definitivamente era piel más suave. Moví mi dedo bajo el hoyo, entre mi piel vieja y la nueva, y no me dolió para nada. Así que empecé a jalarla, tratando de hacer más grande el agujero. La fui arrancando de poco en poco hasta que hice un camino alrededor de mi muñeca. Luego empecé a jalarla hacia abajo lo más fuerte que pude. Seguía sin dolerme. Hizo fricción con la piel que estaba debajo, lo cual ardía un poco, pero nada que no me pudiera aguantar. Lo jalé y seguí jalando, y de poco en poco, la piel se separó de mi mano como si fuera un guante. Hizo un sonido un poco asqueroso cuando lo tiré, pero podemos llamarlo una victoria. Creo que aprendí a exfoliarme. Es genial. Ya veo por qué las niñas hablan tanto de esto. Me alivió la comezón tanto que no pude parar. Había granos, todos grandes y ampollados, creciendo por mi cara y mi cuerpo, como si mi piel necesitara ser arrancada. Me tomó un largo rato, como horas, pero al final pude arrancar toda esa piel repleta de acné de todos lados. Hasta me estoy admirando en el espejo cada tanto mientras escribo esto. Sé que suena engreído, pero es que estoy tan emocionada. Nos dijeron que probablemente perderíamos nuestra grasa de bebé, pero no sabía que iba a ser todo de una sola vez. Mi piel aún está un poco rosa, como la de un bebé recién nacido, pero con suerte eso se va a calmar. Es muy suave. Es perfecta. La amo muchísimo. Todos deberían exfoliarse. Lo único malo fue cuando estaba tratando de sacarme la piel de mi cuello y pecho. Solo se deslizaba lentamente, y supongo que debí cometer algún error de novato porque se me quedó atascada la cara, y no pude respirar como por horas. Casi me desmayé. Por fortuna, pude mordisquear mi piel vieja, y recuperé el aliento. Lo sé, súper tétrico. En realidad no me comí nada de la piel. ¿Alguien tiene algunos consejos para evitar quedarme atascada en el futuro? Ahora mismo, estoy vistiendo con mis pajamas suaves porque mi nueva piel aún está algo sensible. Mi piel vieja está abultada a mi lado como una gran pila de nieve tengo. Parece una pila de pedazos de disfraz de goma, demasiado realista. Súper asco. ¿Lo tengo que tirar o se usa como abono? Y creo que esas son casi todas mis preguntas, de hecho. Así que eso. Si alguien tiene respuestas o consejos, estaría muy agradecida por la ayuda. Revisaré sus comentarios más tarde, y de nuevo gracias por cualquier ayuda que puedan darme. La pubertad es rara. La oscuridad de 3 días. Sucedió a las 3:42 p.m. El mundo descendió hacia una oscuridad súbita y absoluta. Resultó en caos. En nuestra oficina pequeña del 10º piso, nos reunimos entre la negrura ominosa esperando la luz. Había una televisión en la sala de descanso y alguien halló el control remoto. Usando la memoria de nuestros dedos, nos las arreglamos para cambiarlo al canal de noticias. Por un largo tiempo, solo hubo silencio. Entonces, a través de la oscuridad aparentemente infinita, surgió una voz. Una locutora, buscando su escritorio valientemente y tratando de reconfortar a sus televidentes, nos habló con voz suave y temblorosa. Ellos tampoco tenían idea de qué estaba sucediendo, pero indiciaron que debíamos conservar la calma, y permanecer juntos en medio de los reportes de individuos desapareciendo en la oscuridad, alejándose de sus amigos y familia, perdiéndose o topándose con el peligro. Pasamos los siguientes 3 días en la oficina, localizando nuestras posesiones en la oscuridad, y logrando comer y dormir con comodidad relativa, a pesar de la sensación de que estábamos congelados en algún tipo de universo alterno. Entonces, exactamente 72 horas después de que la oscuridad llegó, el manto se alzó. Nuestros ojos ardieron por la luz súbita, pero nos adaptamos dentro de poco, y concordamos en que deberíamos dirigirnos al piso de abajo, como grupo, e ir afuera. Mientras descendíamos por las escaleras, nos recibió un olor nauseabundo. Supe inmediatamente lo que era, y, reticente, giré por la última intersección de la escalera, pensando que quizá alguien se había caído y había muerto por sus heridas. Estaba equivocado. Creo que solía ser una mujer, pero no puedo estar seguro. Había sido desollada y eviscerada, pero no sé en qué orden. Cada centímetro de su piel estaba ausente, pero sus ojos y dientes permanecían, convirtiendo su cadáver en un monstruo contemplativo y sonriente. No fui el único que vomitó.
Necesitando escapar de ese panorama, irrumpimos hacia el vestíbulo por la entrada principal, y nos congelamos. Cuerpos sin piel estaban esparcidos a lo largo del pequeño vestíbulo. Eran casi 15, según el cálculo con el pequeño vistazo que les dimos. No teníamos la intención de quedarnos por mucho tiempo. Sin embargo, descubrimos que las puertas del vestíbulo estaban aseguradas y no podíamos quebrar el vidrio. Alguien, no recuerdo quién, tuvo la idea de dirigirnos al cuarto de seguridad y ver si podíamos pedir ayuda por la radio. Seleccionando cuidadosamente nuestro trayecto por los cadáveres con estómagos revueltos, hallamos el cuarto de seguridad abierto y a su guardia desollado. Luego de un acuerdo mutuo, retiramos el cuerpo y nos encerramos. Mientras que uno de nosotros trataba de establecer contacto, los demás comenzamos a ver las grabaciones de seguridad del vestíbulo de los últimos 3 días. No pudimos creer lo que vimos. No estuvo oscuro en lo absoluto, nos habíamos quedado ciegos. Y mientras estábamos ciegos, ellos habían llegado. Sombras negras humeantes y fibrosas, sin rostro, solo ojos. Ojos extraños y resplandecientes. Estaban desollando a las personas y vistiendo sus pieles como disfraces. Sintonizamos la grabación de seguridad de nuestro piso, y observamos horrorizados cómo caminaban entre nosotros sin escoger a nadie. Hasta este día, no sé por qué lo hicieron. En cierta medida, se habían reunido para observarnos, pero partieron dentro de poco y causaron estragos en la oficina del piso de arriba. Fuimos rescatados días más tarde. No obstante, el mundo descendió a la insania en el transcurso de las semanas siguientes. Todos sabían acerca de los desollamientos, acerca de los impostores, pero nadie sabía quién era real y quién no, hasta que fue muy tarde. Sin confianza, los humanos no pueden sobrevivir lado a lado. Permanecí con 2 de mis colegas, quienes sabía que no cambiaron. Reunimos equipo para acampar y tomamos la decisión de movilizarnos hasta el área arbolada fuera de la ciudad para mantenernos alejados de la sociedad, ahora que se estaba tornando más y más volátil. Lo teníamos todo planeado, y atesorábamos grandes expectativas sobre la recuperación de la humanidad. Entonces nos despertamos una mañana y estábamos ciegos de nuevo. 3 días más tarde, la luz regresó, y me encontraba con mis 2 amigos y un cadáver. Oscuridad. Todo comenzó cuando me mudé a mi nueva casa. Sí, es un poco trillado. Créanme, lo sé, pero es lo que pasó. Nunca había experimentado nada sobrenatural antes y, aunque tenía interés por ello, nunca esperé que realmente me sucediera algo. Conseguí rentar la casa a un muy bajo precio. No le di importancia porque era una casa vieja, ni tampoco estaba ubicada en el mejor de los vecindarios, así que supuse que era un buen trato. Luego de trasladar mis cosas, todo marchó bien por un tiempo. No recuerdo cuándo fue exactamente que comenzó, porque para ese tiempo no era nada grave. A veces dejaba la luz de la cocina o del baño encendidas y, al volver, las encontraba apagadas. Sinceramente, pensaba que tan solo me había olvidado de que las había apagado antes de irme. Luego de un tiempo comenzó a intrigarme, y empecé a dejar una que otra luz encendida deliberadamente. A veces, nada sucedía. A veces, encontraba las luces apagadas cuando regresaba. Para ese momento ya pensaba que algo andaba mal. No estaba asustado, sino confundido. Pensaba que quizás le sucedía algo a la corriente eléctrica. Comencé a dejar luces encendidas con mayor frecuencia, porque creí que me ayudaría a identificar el motivo por el que se apagaban aleatoriamente. Entonces, la situación tomó un curso distinto. La primera vez que recuerdo que pasó algo extraño fue cuando dejé encendidas la luz de la cocina y de la sala antes de ir a dormir. Esa noche fui despertado por un gruñido profundo y estrepitoso que provenía de la cocina. Recuerdo que desperté creyendo que había algún animal en la casa. Desde mi cuarto se puede ver, al final del pasillo, la sala que está al lado de la cocina. Noté que la luz en esa sala se había atenuado, como si alguien hubiese apagado el interruptor de la cocina. Se escuchó otro gruñido, esta vez desde la sala, y casi solté un grito cuando creí ver algo al final del pasillo antes de que la luz de la sala se apagase. Pero no pude distinguir lo que era, simplemente se veía como algo parecido a una sombra. En realidad, no me importaba porque era presa del pánico. Me tiré de la cama hacia el interruptor de la luz, creyendo que alguien estaba en mi cuarto y se estaba preparando para hacerme daño. Nada. No había nadie en mi cuarto. Dejé escapar un leve suspiro y luego caminé lentamente hacia la sala. Una vez que llegué al final del pasillo, prácticamente me abalancé contra el interruptor para encender la luz. De nuevo, nada.
Luego fui a la cocina, y, de nuevo, nada. Estaba comenzando a creer que lo había soñado todo cuando iba a apagar el interruptor de la luz de la cocina, pero me detuve. Soy un adulto, pero tenía miedo de apagar el interruptor. Y lo voy a admitir, esa noche dormí con todas las luces de la casa encendidas. Eso fue un error. Cuando desperté a la mañana siguiente, todas las luces estaban apagadas de nuevo. Quise levantarme de la cama y di un quejido porque me sentía adolorido. Aparté las sábanas y descubrí marcas rojas y largas a través de mis piernas y brazos. Parecía como que si algo me hubiese arañado mientras dormía. Esto me horrorizó, pero no tanto como cuando vi lo que había pasado. Cada luz que dejé encendida estaba rota. Cada bombilla que estaba encendida la noche anterior ahora estaba hecha añicos, cada lámpara estaba caída y destrozada. Se me cortó la respiración en tanto miraba alrededor. Algo terrible estaba sucediendo ahí, y alguien me hizo algo mientras dormía. Pedí el día libre en el trabajo e inmediatamente fui a reemplazar las bombillas. No sabía qué hacer luego de eso. Consideré irme de la casa, pero, y sé que probablemente sonará estúpido, ese era mi hogar. Era la primera vez que vivía separado de mi familia y esa era mi casa. No me podía dar por vencido. Así que me quedé, incluso cuando se puso peor. Aunque estaba comenzando a tenerle pánico a la oscuridad, no podía dormir con la luz de mi cuarto encendida. Dejaba otras luces encendidas, como la del pasillo o la de la sala, que iluminaban lo suficiente como para que pudiera ver bien en mi cuarto. Y, casi todos los días, despertaba a la mitad de la noche por un gruñido o el sonido de algo merodeando la sala, y luego las luces se apagaban. No quería ir a ver. Me aterrorizaba la idea de compartir el mismo espacio con lo que fuese que estuviera ahí. Así que me acurrucaba en mi cama y rezaba para que nunca se acercara. Una noche, luego de que esto estuviera pasando por un tiempo, me harté. Compré una pistola y encendí cada luz de la casa. Luego me senté en medio de la sala con el arma en mi regazo y un bate de béisbol a mi lado. Esperé. No pasó nada por mucho tiempo, pero alrededor de las 2 de la madrugada, comencé a escucharlo. Curiosamente, estaba detrás de mí. Me giré y eché un vistazo hacia mi habitación, y pude escuchar ese familiar gruñido. Tragué saliva y tomé la pistola con una mano y el bate con la otra, y lentamente empecé a caminar para poder visualizar mejor mi cuarto. Cuando empezaba a ver la cama, escuché un ruido sordo seguido de un rugido inhumano. Yo, siendo el hombre valiente que era, di un salto hacia atrás y me alejé del pasillo. Quería terminar con eso de una vez por todas, pero por Dios que no quería confrontar a esa cosa. Podía escuchar el sonido de mis pertenencias siendo rasgadas y apaleadas, y no sé cómo fue que lo capté, pero pude escuchar un leve clic. Y luego nada. Lentamente, volví a echar un vistazo a mi cuarto desde el pasillo y la luz estaba apagada de nuevo. Tomé aire y seguí caminando, con mis armas listas. Al llegar a mi cuarto y encender el interruptor de la luz, di un grito ahogado. Mi cama estaba completamente arruinada, partida por la mitad. Fue como si un animal hubiera saltado en ella y simplemente la hubiera hecho pedazos. Me acerqué para ver la condición del resto de mi cuarto y solo me quedé ahí, pasmado, por quién sabe cuánto. No fue hasta que escuché el sonido del gruñido, que me di la vuelta. Parado a un lado de mi puerta, junto al interruptor de la luz, fue cuando finalmente lo vi. Era un hombre caucásico y mugriento con un cuerpo sumamente lacerado. Parecía que había sido el juguete de un oso. Me encontraba demasiado sorprendido como para alzar mis armas. Me miró fijamente solo por un momento, y luego apagó la luz. Grité. Ni siquiera siento pena de admitirlo. Grité y salí corriendo, no me importó que hubiera un hombre ahí parado. Pasé corriendo por donde lo había visto, sacudiendo mi bate como un maniático. Casi rompo el marco de la puerta en lo que corría hacia la seguridad de la luz del pasillo. Luego de un momento, me di la vuelta, a tiempo para verlo parado de nuevo al lado del interruptor de la luz. Apagó la del pasillo también. Para entonces, ya no quería enfrentarlo, quería estar a salvo. Irrumpí en la sala y no me detuve hasta llegar a la claridad de la cocina. Escuchaba el ruido de gruñidos y rasguños desde todas las direcciones, y entonces supe que iba a regresar. Me giré, para ver de nuevo el pútrido y magullado cadáver de un hombre bajar el interruptor de la luz con su dedo roto, dejándome entre la terrorífica oscuridad. Me precipité a la sala, esa sería mi última parada. Tenía que enfrentarlo ahí. Me fui acercando a la lámpara de la mesita, que era mi última línea de defensa. Esperé a que viniera a apagarla, pero nunca lo hizo. Miré alrededor, y silencio. Nada más que silencio. Me volteé a ver el brillo esperanzador de la lámpara que se rehusaba a ceder. De un momento a otro, me encontraba riendo, una risa frenética pero vivaz, y pensaba que todo había terminado. Me acerqué todavía más, y juro que casi abrazo a esa lámpara, hasta que lo oí.
Primero escuché el gruñido provenir no desde atrás, sino desde enfrente de la lámpara. Mis ojos se agrandaron y me le quedé viendo mientras la luz se intensificaba. Retrocedí, y no sé lo que pasó, pero creo que tropecé con algo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de espaldas sobre el suelo viendo esa luz brillante e intensa. Ya no era reconfortante, solo caliente y pesada y brillante. Pensé que me iba a calcinar. No tengo palabras para describir lo que surgió de la luz de esa lámpara. Era horrible, retorcido y lleno de ira. Pero sé que nunca olvidaré sus ojos. Brillantes, calientes, blancos, dos círculos resplandecientes de malicia pura. Me odiaba. Odiaba todo de mí. Y no solo a mí, nos odiaba a todos, a cada ser humano. E iba a atacar a lo que tuviera enfrente. A mí. No sé cómo es que supe esto, pero lo supe. Se abalanzó contra mí y me preparé para una muerte dolorosa. Clic. La luz se apagó. Una vez más, oscuridad. Me quedé en el suelo por varios minutos, permitiéndole a mis ojos acostumbrarse sin despegar la mirada de donde estaba mi lámpara. Conforme pasaban los segundos, empecé a distinguirlo. Ese cuerpo magullado parado junto a la lámpara, con una mano en el interruptor mientras me miraba. Entonces lo comprendí. Comprendí lo que significaba todo lo que había pasado. El hombre retiró su mano de la lámpara y apuntó su dedo roto hacia ella, moviendo su cabeza de un lado a otro. Solo pude responder asintiendo. No era él quien trataba de hacerme daño. Todo ese tiempo, todas esas veces, él estaba tratando de protegerme. La criatura solo podía aparecer en la luz, y ese hombre había estado tratando de mantenerme a salvo. No quería que nadie más repitiese sus errores. Me mudé ese mismo día y nunca miré atrás. Fuera lo que fuese, estaba confinado a la casa, y, hasta el día de hoy, no he visto a nada que surja de alguna fuente de luz. Sin embargo, esa cosa siempre permanecerá grabada en mi mente. Cada noche en mi nuevo apartamento tengo el hábito de recorrer los cuartos, cerciorándome de que cada luz esté apagada, cada cortina cerrada. Y me arropo con la silenciosa, reconfortante y absoluta oscuridad. No pienses en el mañana. Han pasado cerca de 20 años desde que tuve una conversación que cambiaría mi vida. 20 años desde que aquel niño entró en mi oficina y me contó, quizá, la más fantástica historia que oiré. Una historia que ha estado fijada en mi mente por todos estos años. Claro, no creí nada de ello, pero ahora, luego de tanto, luego de la vida que he vivido desde esa conversación, no puedo sino revivir ese día con remordimiento y, finalmente, miedo. En ese entonces era rector de una escuela primaria en Northamptonshire, a solo unos 6 años de retirarme. Un niño llamado Christian fue enviado a mi oficina por encerrar otros 2 estudiantes en el armario de la sala de computación, donde también guardábamos el equipo para las clases de ciencias que se impartían en la escuela. Lo conocía, sabía que era buen alumno, por un tiempo tuvo un puesto en el consejo estudiantil. Siempre me había parecido muy listo y un tanto retraído. Aunque no ese día. Estaba haciendo un gran escándalo, según recuerdo, por querer venir a hablar conmigo. No está bien, esto no está bien, repetía una y otra vez mientras Julia, su profesora, prácticamente lo traía a cuestas. Ella me explicó la situación y luego salió para retomar su clase. Recuerdo que me quedé en silencio observándolo, desde mi escritorio, con la mirada severa que reservaba para situaciones como esa. Una y otra vez, decía, esto no está bien, no se supone que ocurriría de esta forma. Se veía extraño, muy alterado, aunque no en la medida que se esperaría de un niño de 10 años que es enviado a la oficina del rector. Sus ojos se precipitaban de un lado a otro, como muchas veces habían hecho los míos cuando era abordado por un mar de ideas. Al final, le hablé. Christian, esto es muy decepcionante. Me hizo poco caso y siguió repitiendo las mismas palabras, poniendo su mirada en esto y aquello, luciendo totalmente confundido. Christian. Christian. Mírame cuando te hablo. Christian. Al pronunciar su nombre esa última vez, recuerdo que levanté mi voz casi tanto como al nivel de un grito, algo que rara vez hacía. Sus ojos se concentraron en los míos y guardó silencio. Esperaba verlos cubrirse en lágrimas. Hacer llorar a un niño es una cosa terrible, por lo que empecé de nuevo con un tono más sereno. Es decepcionante tener que verte, Aku. Mire, algo salió mal en algún lado. No se suponía que pasara esto. Estaba impresionado por su interrupción, pero lo que me desconcertó, lo que me dejó sin palabras por esos momentos en los que él hablaba, fue la forma en que lo hacía. Su voz era la de un niño pequeño, claro, pero como si estuviera bajo el control de alguien mucho mayor. Sus enunciaciones eran claras y precisas, y su tono era de alguna manera serio y maduro.
Solo necesito pensar por un segundo. Puedo resolver esto. Solo necesito pensar. Su mirada volvió a desviarse. Ya había encontrado mi voz para entonces. Cuento con que se me escuche cuando estoy hablando, Christian. No me interrumpas cuando lo haga. Sus ojos se enfocaron en mí de nuevo y habló antes de que pudiera continuar. Claro, está bien. Mire, solo deme 5 minutos para hablar, ¿sí? 5 minutos, es todo lo que pido. No estoy seguro de qué me hizo hacerlo, quizá la peculiaridad de toda la situación hasta ese punto. Me recliné en mi silla, tomé una pipa del cajón superior de mi escritorio y comencé a rellenar su extremo con tabaco, pues aún era permitido fumar en lugares cerrados en Gran Bretaña. 5 minutos. Encendí la pipa y coloqué la punta en mi boca, haciéndole un ademán para que tomara asiento en la silla frente al escritorio. Lo hizo, y lo dejé hablar. Está bien, como en pie he estado aquí antes. Bueno, no en esta situación, pero sí en esta escuela, en esta misma época. He pasado por esto antes. ¿He visto la película Groundhog Day? Negué con la cabeza. Bien, bueno. ¿Alguna vez ha pensado en regresar el tiempo, ir a un punto previo, pero cómo es ahora? ¿Volver para rehacer algo de su vida con el conocimiento que tiene en la actualidad? Bueno, eso es lo que me pasó a mí, solo que no puedo controlarlo, no puedo detenerlo. Se acomodó mejor en su asiento y su rostro se atenuó en lo que miraba por la ventana a un costado de la oficina. Tuve una vida normal hasta mi 30º cumpleaños, y entonces desperté como un niño de 4 años, de vuelta en una casa donde no había vivido por 24 años. Suena genial, ser joven de nuevo, teniendo la oportunidad de volver y hacer las cosas mejor, pero es una pesadilla. La primera vez, me lucí. Había sido un profesor de filosofía antes de volver, así que podía hacer matemáticas avanzadas, citar a Shakespeare, tocar el piano. Era divertido. Se me consideraba un niño prodigio. Pero toda la atención que me había ganado le fue arrebatada a mi hermano menor. No era el mismo hermano que había conocido antes. Y lo que era peor, por primera vez, vi que sus ojos se pusieron vidriosos, y su tono de voz impávido se rajó. Con tanto tiempo y esfuerzo puesto en mí, mis padres nunca tuvieron más hijos aparte de nosotros dos. Había tenido otro hermano y una hermana antes, y de pronto ellos no existían, y era por mi culpa. Intenté contarle a los demás lo que estaba sucediendo, pero es algo difícil de probar. Predije resultados de los deportes que aún no habían tenido lugar, hice advertencias sobre desastres naturales. Cuando se volvió claro que mis predicciones eran ciertas, fui llevado a ser analizado. Drogado. No tiene idea de cuán largos pueden ser 20 años en reclusión. Guardó silencio por un tiempo, observando la ventana perdidamente. Luego, sus ojos volvieron a mí. Pero ocurrió de nuevo. Desperté una mañana en la casa de mis padres, 26 años menor. Esa segunda vez mis padres tuvieron 2 hijos más, pero no eran el hermano y hermana que debían ser. Eran diferentes, los otros se habían ido. Ahora, si intento traer a los primeros de vuelta, estoy retirando a 2 niños de la existencia. No puede imaginarse la culpa. Luego se paró y se acercó para verme por encima del escritorio. Su cabeza apenas se asomaba sobre este. Ahora necesito su ayuda. Esta es mi 12ª vida. Creo que si puedo hacerlo todo bien, si logro mantener todo como se supone que debería ser, quizá podrá seguir así. Quizá no tendré que seguir haciendo esto. No debía haber sido enviado aquí, no se supone que usted hable con mi madre sobre esto. Mire, tomó un bolígrafo y un trozo de papel y comenzó a garabatear algo en él. Me lo entregó luego de un momento. He olvidado lo que escribió exactamente, alguna prueba matemática muy compleja, o eso parecía ser. Ningún niño de 10 años sabe hacer tal cosa. Tomó otra hoja más y, muy agitado, comenzó a escribir. Nombres, fechas, eventos me la pasó. Sé que no parece tener sentido ahora, pero solo mire. Todas estas son cosas por suceder, ya verá, tómela. Apueste en los resultados, gánese un poco de dinero. Pero, por favor, no interfiera ahora, o de nuevo. No se supone que se involucre en esto. Solo recuerdo una pequeña parte de la conversación después de eso. Era ridículo lo que me decía, ¿cómo podía creerle? Le dije que parara de hablar tantos disparates y lo mandé de vuelta a su clase. Cité a su madre a mi oficina cuando llegó para traerlo a casa y le conté sobre su mala conducta y extraño episodio. Pero sí me quedé con su lista, conservándola en el estudio de mi casa. Leí en un periódico unos años más tarde que Christian se suicidó, cerca de la fecha cuando me dijo que su segundo hermano debería nacer. Luego descubrí que su madre tuvo un aborto espontáneo. Me pregunto ahora si eso habrá sido obra mía.
Quizá, de haber hecho las cosas como él me pidió que las hiciera, todo hubiera tomado un rumbo distinto. Quién sabe qué efecto pudo haber tenido esa conversación con su madre. Ahora es la tarde de 21 de julio de 2021, el día antes de que Christian cumpla 30. Todo cuanto está en la lista que ese niño me escribió ha ocurrido. Victorias en las copas mundiales, huracanes, la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Todo justo como él lo escribió, pero ahora mis pensamientos se concentran en el mañana. ¿Qué me sucederá? ¿A mi hija o a mis nietos? Si todo vuelve para que él lo pueda vivir de nuevo, ¿hacia dónde vamos? ¿Seguiremos, ahora que él se ha ido? ¿O simplemente nunca despertaremos, y solo desapareceremos? He tenido una larga vida y he hecho muchas cosas, pero nada me persigue tanto como aquella conversación, y nunca he sentido tanto terror como siento hoy. Si realmente comenzamos de nuevo, me gustaría escucharlo la próxima vez. Ahora la sabe. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. En realidad trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal. De hecho, soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí para contarme una historia bastante particular. Por supuesto, es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo, y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo y decidimos ir de paso hasta donde el buen primo, ya que lo vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente, nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos, y que en invierno es inaccesible a menos que sea el vehículo de tracción animal de 4 patas. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito, es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles, porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual nos lo decía, no podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, no insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno, siéntate aquí, me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace 2 meses, como era de costumbre, no tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrado a la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche, hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos y ya me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase hasta esa noche. Sin embargo, tenía varios animales enfermos, continuó. Eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran, así que tomé el caballo y comencé a ensiliarlo. María, inmediatamente, me dijo: Javier, ¿para dónde vas? ¿Que no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a coger la noche, tengo un mal presentimiento. Espera hasta mañana. No le ignoré por la misma razón que ya te comenté, no podía darme el lujo de un animal muerto, así que tomé una linterna para alumbrar, aunque yo sabía que era noche de luna llena y estaría bastante iluminada, y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude. Compré en el mercado lo necesario y en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron. Luego seguí, y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía.
Claro, el caballo ve mejor que yo, así que solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo, estimo que debía de ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Hice una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva, vi una silueta, estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto, mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro de si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar por el miedo. En estas tierras tan alejadas, es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto, ya la podía ver, a pesar de que estaba seguro de que había andado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco o había intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña. Tendrá a lo mucho unos 7 años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco, su rostro parecía angelical aunque tenía una parte tapada por el cabello, y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos con el pasto. Además, al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó?, pregunté. Aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le pregunté, ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vives cerca? Nuevamente, solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije, si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar sola aquí. Ella asintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté que si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura, obviamente pensé que debía de estar aterrada, así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi hogar que anhelaba ver mucho más en ese momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido, y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Aún me daba más miedo encontrar algún bandido mientras llevaba a esta acompañante. Ya no era solo mi seguridad, también la de esta niña. Pausó una vez más. Sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezaba a bajar la velocidad y, por más que intentaba, no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar, esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes, y me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás. No podía ver su rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo, era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando. Enseguida, me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando, mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentía un olor a azufre que no desaparecía. De pronto me habló de nuevo, reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia. Las decía así no creyera nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de algún religioso en el colegio. El caballo iba cada vez más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración, ella reía y solo decía, esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Hizo una última pausa esta vez, el tono de su voz cambió, pareció que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento, me recordé a la bisabuela, ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo aún estaba pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en una iglesia convencional, era algo como un pedazo de una canción o algo muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto, me dijo,
¿Te salvas? Porque esa no me la sé. De inmediato, desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado. La presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolía un poco. Estoy seguro de que por el miedo sentía menos el dolor. Cuando llegué a la casa, dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde María. Le di un beso y le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo. Solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche. En la mañana, cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre aún permanecía fresco. Ahí terminó la historia, solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, pero no sentía tanto miedo porque íbamos en carro. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atreví a mirar por la ventana. Hacia afuera solo se veía oscuridad, las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba, ¿serían solo eventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado algunos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas y era noche de luna llena, de esas en la que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar, aunque sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento, recordé lo que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él respondió, de nada sirve que te la diga, esa ya se la sabe.